Muy bien, vamos con esto último. Ya falta poquito. Bien. Bueno, ahora sí vamos a ver los tratamientos antineoplásicos. En este caso, dentro de los quimioterápicos tenemos muchos grupos, ¿sí? Agentes alquilantes, agentes platinos y análogos, antimetabolitos, antibióticos, inhibidores de la topoisomerasa, inhibidores de la mitosis, corticosteroides y dentro de lo que son medicamentos anticuerpos monoclonales como el bortezomib. Bien, vamos a hablar un poco de lo que es este primer grupo, que son los agentes alquilantes. Son medicamentos que tienen un efecto citotóxico en las células mediante la adición de un grupo alquilo a varios constituyentes de las células. ¿Qué es lo que hacen estos agentes alquilantes? No son específicos. Lo que hacen es, dentro del código de ADN, se lee erróneamente con el proceso de alquilación, en lo cual se va a producir una ruptura del ADN, una inhibición de la síntesis de ADN, ARN y de las proteínas, y va a interferir en, digamos, en el ciclo celular, y son más efectivos en la fase G1 tardía y en la S. Ujú. Dentro de estos tenemos subgrupos, mostazas nitrogenadas, nitrosurias, ¿sí? Complejos de platino, vamos a ver algunos de estos. En este caso, estas fueron las primeros que salieron al mercado, las mostazas nitrogenadas. Contienen un grupo de cloroetilamina y dentro de los medicamentos que podemos nombrar, clorabucilo, ciclofosfamida, ifosfamida, melphalan, bendamustina. El mecanismo de acción de este grupo es que forma enlaces cruzados de ADN, lo que conduce a la inhibición de la síntesis y la función del ADN, produciendo la apoptosis de esa célula. Si lo vemos, algunos de estos medicamentos más puntualmente, el clorabucilo tiene una rápida absorción gastrointestinal y baja cuando hay alimentos. El 99% se une a proteínas plasmáticas, se metaboliza en el hígado, tiene una vida media de 1,5 horas y tiene una excreción por orina. Se utiliza mucho en leucemias linfocíticas crónicas, linfomas de Hodgkin y de no Hodgkin. En el caso de las nitrosoureas, este grupo tiene y agrega un grupo de nitroso y urea. Los agentes se transforman en metabolitos con propiedades alquilantes y carbamolantes. Medicamentos que están dentro de este grupo, carbamustina y lomustina. Y el mecanismo de acción es que también forman enlaces cruzados de ADN. Si hablamos específicamente de la carmustina, se administra en forma de intravenosa por implantes, cruza la barrera hematoencefálica, alcanza el mayor del 50% en los niveles plasmáticos, se metaboliza en el hígado, se excreta por orina y están indicados para tumores cerebrales, linfomas de Hodgkin, linfomas de no Hodgkin y mielomas, mielomilioma. En el caso de los sulfonatos de alquilo, tenemos el busulfán, ¿sí? Que también tiene forma enlaces cruzados de ADN. Y si lo vemos, por ejemplo, acá tenemos el medicamento, se puede administrar en forma intravenosa, oral, tiene una absorción rápida, cruza también la barrera hematoencefálica, se metaboliza en el hígado, tiene una vida media de 2,5 horas y se excreta por orina. Está aprobado para lo que son las leucemias mieloides crónicas. El grupo de las triacinas, ¿sí? Acá tenemos 3 medicamentos de esta clase: procabacina, dacabacina y temozolomida. También provocan una inhibición de la síntesis y la función del ADN por alquilación. Si vemos alguno de estos productos, eh, se toman en forma oral, tienen una rápida absorción, también cruzan la barrera hematoencefálica, se metabolizan en el hígado, tiene una vida media de aproximadamente 1 hora y se excreta por orina. Y está aprobado para el linfoma de Hodgkin.
Todos, yo no los nombro acá, pero van a tener casi los mismos efectos adversos: mielosupresión, toxicidad del sistema nervioso, toxicidad pulmonar, hepatotoxicidad, náuseas, vómitos, hemólisis, hemorragias, neoplasias malignas secundarias, infertilidad. ¿Sí? La mayoría de todo lo que vamos a ver va a tener casi los mismos efectos en todos los sistemas del cuerpo. Dentro del mismo grupo de las triacinas, dacabarcina también produce una ruptura del ADN bicatenario, se administra en forma intravenosa, se metaboliza en el hígado y se excreta por orina. Están indicados para los linfomas de Hodgkin y los melanomas metastásicos. Y el último grupo tenemos etilniminas y metilmelaminas. Son medicamentos que tenemos, por ejemplo, el tiotepa y altretamina. El mecanismo de acción de este grupo, que forma enlaces cruzados de ADN a través de una reacción de alquilación. En este caso, el tiotepa se administra en forma intravenosa, intratecal, se metaboliza en el hígado, se excreta a través de la orina, está aprobado para los cánceres beta-talasemia y el uso frecuente con trasplante también de células madres, metastasis y leptomeninges. Eh, Pasamos al grupo de los complejos de platino, ¿sí? Este grupo tenemos el cisplatino, carboplatino, oxiloplatino, se une a uniones covalentes del ADN, formando un enlace cruzado intracatenario con efectos citotóxicos similares a los agentes alquilantes, inhiben la replicación del ADN. En este caso, es un grupo que están clasificados como agentes alquilantes, aunque su acción no es la alquilación del ADN. Estos agentes forman enlaces covalentes en el ADN, produciendo un efecto similar al de los agentes alquilantes. Si hablamos del cisplatino, se administra en forma intravenosa, se unen un 90% de las proteínas plasmáticas, tiene una vida media de entre 20 y 30 minutos en el adulto y se excreta por riñón y está probado para el cáncer de vejiga, cáncer de ovario y cáncer testicular. Otro grupo que tenemos son los antimetabolitos, ¿sí? Acá se subdivide en grupos: antifolatos, análogos de las piridinas y análogos de las purinas, y los inhibidores de ribonucleótidos reductasa. Si vemos este cuadrito, está bastante resumido de los distintos grupos, ¿sí? De los metabolitos. Por ejemplo, el metotrexato inhibe la dihidrofolato reductasa, va a estar indicado para las leucemias linfocíticas agudas, el cáncer de mama, neoplasias trofoblásticas gestacional, cánceres de cabeza y cuello, linfomas de no Hodgkin, linfomas cutáneos de linfocitos T y osteosarcomas. En el caso del Pemetrexed, inhibe lo que es el timilato sintetasa y va a estar indicado, por ejemplo, para el mesotelioma. Y en el caso del pralatrexato, también va a estar indicado, como el anterior, linfomas periféricos de los linfocitos T. Todos van a tener sus efectos secundarios, la mayoría de los efectos son lo mismo, ¿sí? Se producen, y algunos tienen algunas consideraciones adicionales. Si pasamos al grupo de los análogos de pirimidinas, en este caso son medicamentos quimioterapéuticos citotóxicos que inhiben la síntesis de ADN a través de los efectos de los análogos precursores que ingresan a las células tumorales. Estos antimetabolitos se transportan a las células tumorales y se activan intracelularmente. Acá tenemos otro cuadrito de los distintos medicamentos, ¿sí? Citarabina, por ejemplo, inhibe el ADN de la polimerasa y va a estar indicado para leucemias linfocíticas, leucemias mieloides agudas, crónicas y meningias. En el caso de la capecitabina, que inhibe la
timidilato sintetasa. Va a estar indicado para lo que es el cáncer de mama, el cáncer colon rectal, por ejemplo. Si vamos a los análogos de purina, en este caso son medicamentos que tenemos algunos que lo que hacen es inhibir la síntesis de purinas. Tenemos otro cuadrito, ¿sí? Los distintos medicamentos que están dentro de este grupo, la mayoría, fíjense, están indicados para las leucemias linfocíticas agudas, crónicas, pilosas, ¿sí? Y lo que hacen es inhibir el ADN polimerasa y también inhibir la síntesis de ADN, produciendo rupturas de las hebras o de las cadenas del ADN. Acá tienen un pequeño cuadrito de los distintos grupos que estuvimos viendo, algunos de estos purinas, donde intervienen la fase, cuál es la fase del ciclo celular afectada. Por ejemplo, los antifolatos van precisamente y detienen el ciclo celular en la fase S. O, por ejemplo, los inhibidores de la topoisomerasa 2 detienen el ciclo celular en la fase S y G2. ¿Sí? O por último, los taxanos y los alcaloides de la vinca detienen el ciclo celular en la metafase, en la fase M, ¿sí? De mitosis. O sea, por eso es tan necesario saber cuál es el ciclo celular, ¿sí? De las células eucariotes, y luego a partir de ahí hay distintos medicamentos que interfieren en distintas fases de este ciclo. Generalmente lo que hacen es inhibir una enzima, ¿sí? La ADN polimerasa, o inhiben la síntesis de purinas, o inhiben la topoisomerasa 2, o hay una hiperestabilización de los microtúbulos, dependiendo dónde se ubican, ¿sí? Es el lugar donde van a actuar. Bien, y ahora, por último, lo que vamos a ver van a ser cómo son tratados los tratamientos sintomáticos, ¿sí? Que consisten en el control sintomático que permite al paciente llevar una buena calidad de vida y proseguir con las terapias de enfermedades sin contratiempos. Como vimos, todas las quimioterapias de todos los grupos tienen todos efectos adversos, por lo tanto también lo que se trata es esto, ¿sí? A partir de acá surgen lo que son los tratamientos de soporte, que son agentes complementarios que permiten reducir los efectos secundarios de los tratamientos oncológicos y también consiguen aumentar la intensidad de los tratamientos oncológicos para que sean más efectivos. Siempre se van a encuadrar en fármacos como antieméticos, antivomitivos o eritropoyetinas, que son los antianemia. En cuanto al después de cada ciclo, siempre van a aparecer efectos adversos como náuseas, vómitos. Tenemos los que son agudos, que aparecen desde los primeros minutos de la quimio hasta 24 horas después del tratamiento. Náuseas y vómitos diferidos o retardados que ocurren a partir de las 24 horas de la administración de la quimio y pueden durar hasta 6 a 7 días y su incidencia es aún mayor que los agudos, aparecen casi en un 40% de los pacientes. Y por último tenemos las náuseas y los vómitos anticiparios que aparecen en pacientes que han presentado náuseas y vómitos severos durante los ciclos previos a la quimio y en los que estímulos visuales, sonoros, olores, hacen que desencadenen estos factores y provocan las náuseas y los vómitos. Les dejo una frase para finalizar todo lo que es esta máster. El futuro de la oncología pasa por la medicina de precisión y por la incorporación de nuevos fármacos biológicos muy específicos. Hoy por hoy están tratando lo que son muchos cánceres con inmunoterapias, ¿sí? Pero siempre reforzados hasta el momento con lo que son los quimioterápicos, ¿sí? No hay un tratamiento que solo sea tratado con medicamentos específicos. Por eso es tan importante lo que son los medicamentos biológicos y biosimilares, como por ejemplo los anticuerpos monoclonales, las interleuquinas y todo ese grupo. Así que bueno, les dejo, les digo gracias por estar acá, por haber finalizado. A los que estuvieron todo octubre conmigo, bueno, les agradezco también y espero que les haya servido y que les guste.
recuerden que oncología es muchísimo más profundo, que tiene muchas más cosas, pero bueno, ustedes con lo que vieron es lo que no pueden dejar de saber, ¿sí? Y eso es importante. Así que Gracias, bueno, Gaby. bueno, les agradezco a todos muchos y bueno, nos estamos viendo en algún momento, ¿sí? Exacto. Gracias, Gaby. Gracias. Muchas Muchas gracias, gracias. Gaby. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Chao. Chao, Chao, chao. chao. Gracias, Gaby. Chao, nos Chao, vemos. nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.